Muy buenos días a todos los que nos visitan, a los asiduos que cada semana están con nosotros y a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Siéntete muy bienvenido. Mandamos saludos a los países que nos suelen escuchar en vivo, que es Colombia, que que es aquí en México también y en algunas zonas de los Estados Unidos, y a todas las personas que ya por diferido después podrán escuchar esta grabación. Pues gracias a Dios que es un domingo más, gracias a Dios que podemos estar vivos, gracias a Dios que podemos estar juntos, que podemos abrir las escrituras, que podemos cantar a Dios. Y en ese sentido creo que nos reunimos para lo mejor. Aquí invocamos a Dios, al Señor Jesucristo, creemos en las Escrituras tal como nos han sido entregadas, creemos que Dios está con nosotros, que Dios está vivo, creemos que su nombre es Jesucristo y bueno, creemos que resucitó de los muertos y creemos que precisamente por eso está vivo y está aquí con nosotros y nos puede acompañar, nos puede escuchar y nos puede enseñar también. Así que, ¿qué les parece si ponemos esta reunión delante de Dios? Si yo les quiero compartir para ir pues como que poniendo nuestros pensamientos hacia donde deben estar, quiero leer con ustedes un pasaje de la Escritura. Pero antes, ¿qué te parece si le pedimos a Dios que nos acompañe, que esté con nosotros, que esté contigo, que esté con tu suegra que quizás hoy te acompañó, que esté con tu esposa, que esté con tu hijo, con tus hijos, y que a todos nos pueda bendecir y que nosotros todos nos podamos acercar a Él con todos los beneficios, con todas las cosas buenas que pasan cuando uno de corazón sincero se acerca al Señor, cuando uno de corazón sincero lo invoca. Padre, te damos muchas gracias por este nuevo día, te damos muchísimas gracias por la oportunidad de estar juntos, por la libertad de abrir las escrituras, por la libertad de cantar, por la libertad de poder ver y compartir con otras personas todos los progresos y los avances espirituales que hemos tenido esta semana, el puro hecho de verlos, aunque en estos tiempos nos veamos así a veces virtualmente, el puro hecho de verlos, de saber que están bien, de saber que progresan en el Evangelio, eso nos da muchísima alegría, Señor. Y juntos queremos, juntos invocar tu nombre, juntos alabarte y juntos decirte todas las cosas que has hecho por nosotros. No podemos callarlas y no queremos callarlas. Te damos muchísimas gracias, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros hablándonos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros recibiendo lo que nosotros tenemos que decir también, porque no podemos callar todas esas cosas buenas que tú has hecho. Muchísimas gracias, Señor. Estate con nosotros tal como dijiste que estarías, porque te necesitamos mucho y porque queremos gritar y decirle al mundo que tú eres el único, que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres lo más importante para nuestras vidas. Amén, amén, Señor. Pues así sea, así vamos a hacer y te decía que leyéramos un pasaje de la Escritura, está en el Salmo número 73 y en el versículo 25, un texto que quizás conozcas, te lo voy a leer, dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar
todas tus obras. Este pasaje, si no lo habías leído, creo que te resultará hermoso, creo que te resultará quizás, te identificas con él, una persona que pueda decir lo que dice aquí el verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos? O sea, ¿a quién podemos tener en los cielos? Solamente a Él. De veras que muchas de las cosas que Dios nos ha estado enseñando ha sido entender lo que nosotros podemos ser y somos cuando estamos con Él. Por eso también dice ahí que en cuanto a mí, el verso 28, el acercarme a Dios es el bien. O sea, es lo que necesitas, es el bien, no hay mejor refrigerio, no hay un momento en donde hay veces que el alma está así, te lo está pidiendo a gritos. Obviamente que este sentimiento es un sentimiento no es nuevo, es algo que todas aquellas personas que se han acercado al Señor lo han sentido. Si tú lees en los salmos, en otros salmos, tú puedes ver al mismo rey David diciendo que así como los venados, los ciervos en los campos, agotados, están deseando beber agua, dice, así mi alma desea también. O sea, como siempre enfatizando esa necesidad que el alma tiene de Dios, y es lo que hemos estado pues como entendiendo, comprendiendo que el alma con Dios está satisfecha, pero el alma sin Dios no está satisfecha. Ahí dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Son palabras muy profundas. No podemos cantar o decir eso de una manera, digamos, ligera, sin pensar, decir que fuera de ti nada deseo en la tierra. Bueno, pues es mucho decir, pero si lo entiendes, creo que puedes estar muy de acuerdo conmigo. La verdad es que en la tierra nosotros podemos tener muchos deseos y muchas cosas buenas que podemos disfrutar, pero si no tienes esas cosas con el Señor, o sea, y el Señor, la verdad es que de poco o de nada te sirve. Tú puedes tener dinero y no tener al Señor, y la verdad es que tienes muy poco o no tienes casi nada. Pero también puedes tener tristezas o pobrezas, y la verdad es que si tienes al Señor, estás bien; si no lo tienes, estás perdido, estás mal, estás triste, estás, imagínate, mal aquí y sin Dios. Puedes tener salud, puedes tener muchas cosas que aquí en el mundo podemos disfrutar. Muchas cosas que podemos desear, como puede ser amor, el amor de un hijo, el amor de una madre, el amor de un esposo, de una esposa. O puedes no tenerlo, pero si tienes a Dios, entonces las cosas son distintas. El alma está satisfecha. Pero tú puedes tener cualquier cosa en la tierra, pero si no tienes a Dios, está incompleto. Está a la mitad o mucho menos. Una persona puede tener en la tierra libertad, pero si no tiene a Dios, esa libertad le puede resultar para mal porque abusa de ella. Esa libertad le puede resultar para sus propios vicios, para sus propias ataduras. O sea, ¿qué te quiero decir? En la tierra, la verdad es que no deseamos nada sin Cristo. O sea, fuera de Él, no deseamos nada. Yo no deseo dinero sin Dios. Yo no deseo un amor y no tener a Dios. Yo no deseo libertad y no tener a Dios. Prefiero tener opresión si voy a estar cerca del Señor. Prefiero tener cárcel, si así fuera, si el Señor va a estar muy cerca de mí y va a estar acompañándome. ¿Por qué? Porque en la prisión o en la opresión, pues el espíritu no puede ser ni encarcelado ni puede ser de alguna manera acallado. Y entonces, pues una persona puede tener libertad y no tener a Dios, y en ese caso está mal. Y una persona puede no tener libertad y tener a Cristo y estar y sentirse completo. Entonces, lo que este capítulo dice, lo que estos versos que leemos dice es, pues ese reconocimiento. En los cielos solamente tenemos a Cristo. Y en la tierra sin Cristo
la verdad es que nada merece la pena y todo está incompleto y todo está mal. El verso 26 después dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Otras versiones dicen, mas la fortaleza de mi corazón y mi porción, o sea, lo que me toca, es Dios para siempre. Verso 28, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Parece una necesidad de aquellas personas que caminan con Dios, de aquellas personas que realmente lo experimentan día a día, que han dejado todas esas cuestiones de la religión, que han dejado todo ese caminar en doctrinas pero sin vida y que han encontrado la satisfacción del alma, que han encontrado la verdadera felicidad en Cristo, estas personas pueden, de veras, como aquí dice, para contar todas tus obras. O sea, parece imposible callar, parece imposible que no se note que una persona está llena y está satisfecha. Por eso, cuando a veces nos preguntan, empezamos a hablar y empezamos a decir muchísimas cosas de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor representa, de la poca esperanza que tenemos en esta vida, pero de la mucha esperanza que tenemos en Dios, de lo contentos que estamos, de lo bien que nos sabe todo, de la gratitud que siempre mostramos cuando tenemos una casa, cuando tenemos un refugio, cuando está lloviendo afuera y tú estás seco, cuando estás comiendo algo delicioso y entonces siempre te acuerdas. ¿Por qué? Porque la verdad es que fuera de Él nada queremos en la tierra y nada tenemos. Y el corazón está satisfecho. Y el corazón satisfecho y lleno desborda. Y lo quiere decir, para contar todas tus obras. Amén. Vamos a cantarle al Señor entonces. Vamos a entrar a su presencia. Digamos, ya estamos en su presencia porque Él lo ha prometido estar entre nosotros. Pero vamos a cantar al Señor. A veces cerramos nuestros ojos y lo hacemos para que nada nos distraiga. Yo le pido mucho a la gente, cuando tengamos la oportunidad de volver a estar así en vivo, juntos, pues yo le pido a la gente que tome muy en serio estos tiempos de la alabanza, porque es una oportunidad de que todos nos pongamos a tono con el Espíritu, de venir ante Él, de decirle que Él es porque Él es Rey de Reyes, porque Él es digno de alabanza y de adoración, y nosotros sabemos que Él es digno y tenemos muchísimas razones, cada uno las suyas, y se las va diciendo al Señor, y que nada, si se puede, que nada te distraigan, que tus niños estén igualmente atendidos para que no te distraigan y que ellos mismos puedan alabar si tienen la edad, y si no tienen la edad, bueno, pues que estén atendidos, pero que estés en estos momentos, que estés con el Señor, que nos acerquemos a Él, que hables con Él. Vamos a tratar de que sean muy adecuadas, que los cantos, siempre de hecho tratamos que los cantos sean adecuados. Sabemos que no somos perfectos cuando cantamos, sabemos que tenemos mucho que aprender, pero eso no importa, olvídate de eso, que nada de eso te distraiga, que no te distraiga tu trabajo, que no te distraigan tus obligaciones, que no te distraigan las cosas que todavía tienes que hacer hoy, sino que tú puedas estar en su presencia y que puedas disfrutar y puedas relajarte y puedas echar tus cargas en Él, y después que puedas escuchar un tema, algunas palabras, leer versículos, que los leamos juntos y que pongamos nuestro corazón a entender la sabiduría de Dios, a entender los tiempos que vivimos y a entender sobre todas las cosas al Dios Todopoderoso, al Dios precioso y al Dios enorme y el Dios único que nosotros servimos y adoramos. Alabado sea su nombre. Amén.
Rey santo y justo, gloria al
Gracias a Dios por su presencia. Y bueno, vamos a pasar a continuación a la palabra de Dios. Vamos a examinar las escrituras y vamos a hablar de un tema realmente importante y muy actual, por cierto. Este tema lo he llamado la amenaza de las ideologías. Les recuerdo que estamos viendo un ciclo, este ciclo que ya tiene varias semanas, es el de la familia en crisis, el derrumbe de la sociedad. Y la plática de hoy tiene que ver precisamente con esto, con el derrumbe de la sociedad y específicamente hablando de la familia, hablando de la vida cristiana, hablando de Dios mismo, la amenaza de las ideologías. Otro título muy similar para que podamos comprenderlo mejor son las ideas o las ideologías que ponen en peligro al matrimonio. Si hablamos de matrimonio o si hablamos de familia o si hablamos en general, como repito, de la vida cristiana. Entonces, una de las palabras claves que hoy vamos a estar analizando es la palabra ideología. Es algo que estamos oyendo cada vez más frecuentemente. Hablar de ideología de género o hablar de las ideologías dominantes y cosas así, en realidad lo único que está queriéndonos decir es las ideas. O sea, ideología se puede definir como el conjunto de ideas, de las ideas más importantes o fundamentales en el pensamiento de alguien. Puede ser de una persona o puede ser de una comunidad, puede ser de un país o puede ser de una época, ¿sí? Que sería un poco lo que hoy queremos enfatizar. O sea, es la manera de pensar, son aquellas ideas que hacen o que le dan forma a la manera de pensar en general de una época, de nuestra época, ¿ok? La ideología como disciplina o digamos como una ciencia, por así decirlo, fue algo que vio la luz por ahí del siglo XVIII, al principio también del siglo XIX, y bueno, se refería precisamente a esta disciplina que tiene por objeto el estudio de las ideas. No vamos a pensar que las ideas no son importantes, las ideas son sumamente importantes porque las ideas dan forma al pensamiento y la Biblia dice que tal como es el hombre adentro, así es él por fuera. O sea, las ideas, la ideología da forma a la persona y a su comportamiento. Esto es muy importante, esto es muy actual y quiera el Señor, con su presencia que está con nosotros, quiera poner una señal quizás de alerta para que las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos no sean algo que olvidemos, sino que podamos ver detrás de las cosas que luego vemos, que podamos ver detrás de las cosas que suceden, detrás de las cosas, de lo que se nos dice en las noticias y que podamos nosotros ver más allá, detrás de ellas, ¿ok? Te voy a poner una foto a continuación, es una foto bonita, una foto de una parejita, ahí está. Bueno, esto es una foto de una pareja, es una representación del matrimonio. Probablemente pudiera estar muy bien para hacer un flyer o para hacer alguna invitación para una reunión o para una serie de reuniones del matrimonio. Se le ponen ahí unas letritas y se representa con esto el matrimonio, ¿ok? Es un chico y es una chica, una foto bonita, en fin. Pero te quiero preguntar algo ahora que tú has visto esta foto. ¿Sabías tú que la que acabo de enseñarte, esta simple representación del matrimonio empieza a ser odiada y se considera discriminatoria, exclusivista, o sea, no inclusiva, ahorita lo vas a entender mejor,
y de hecho se puede considerar como un símbolo de odio contra homosexuales y en general contra todos los hijos de las ideologías progresistas y de las ideologías modernas. ¿Por qué digo que es discriminatoria o que se le puede considerar discriminatoria? No lo digo yo, por supuesto que yo no considero eso, pero la gente puede empezar a considerar eso y ya lo considera. ¿Por qué? Porque la foto no representa el matrimonio como las generaciones lo empiezan a ver. Es binaria. ¿Qué quiere decir con esta palabra binaria? La cual digo a propósito porque cada vez se escucha más. Binaria significa uno y otro, dos, es lo que significa binario, dos, hombre, mujer. Pero hoy en día ya no se cree que hay dos géneros, masculino y femenino, sino muchos más. Y esta foto es binaria, o sea, está en contra, van a decir, de ese pluralismo y de ese montón de géneros que hoy en día se han inventado. Es machista, ¿por qué? Porque si tú te fijas, el hombre está en el centro de la foto, quizás ocupa más espacio, la mujer se apoya en el hombre, como dando la idea claramente que el hombre es más fuerte que la mujer, etcétera, etcétera. Simplemente una foto les enseñé, nada más una foto les enseñé. Pero detrás de esa foto, o más bien esa foto puede sacar mucho de las ideologías y de las cosas que hoy en día se creen y se piensan y lo que es más importante, se imponen. Debido a las influencias del mundo y a sus ideologías dominantes, se ha logrado que el diseño original de Dios, o sea, lo que Dios diseñó de inicio y designó, o sea, le dio un propósito para el hombre y para la mujer en el matrimonio y en la familia, hoy sea ofensivo a los oídos del mundo y por lo tanto rechazado, ridiculizado e incluso perseguido. Si te das cuenta, hace ratito, antes de que empezara la plática como tal, dejamos ver o pusimos una lámina más o menos de color como rosa o así rosácea, y en esa lámina donde venía el título de la plática también venía una serie de pues unos planos, una calculadora, unos post-its, algo así, o sea, unos planos donde se veía las especificaciones del diseño de un edificio específicamente o de una casa. Y bueno, eso es obviamente para que se nos quede la idea de esta palabra diseño, el diseño original de Dios. O sea, las influencias del mundo, las influencias de las ideologías actuales han modificado el diseño, lo cual quiere decir lo que Dios diseñó, cómo lo diseñó y para qué lo diseñó, o sea, para qué lo designó del hombre, de la mujer, del matrimonio y de la familia en general. Pero antes de hablar más de esto, te voy a poner en contexto con unos textos bíblicos, como es Génesis capítulo 1, verso 27, que no podía faltar en estas pláticas. Dice la Escritura: y creó Dios al hombre a su a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, dice el principio del verso 28. Claramente dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y que además los creó varón y hembra. Él los creó, Él los diseñó, Él nos diseñó, Él nos creó como especie, como familia, y de esto hemos hablado mucho más en pláticas previas. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta palabra dice claramente que tú y yo somos hechura de Dios, somos obra de Dios y que además hemos sido creados no solamente con una forma, no solamente con un diseño particular, sino que además para ciertas cosas, y específicamente dice que nos preparó y que nos hizo para andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Somos hechura suya.
Dios nos diseñó, Dios pensó, Dios creó al hombre y a la mujer con un diseño, con una forma particular, con un propósito, ¿sí? Cuando hablamos de la palabra diseño, es una palabra también de las palabras claves de esta plática. Te decía que la primera era ideología, la segunda, bueno, imagen, que ya la hemos visto más a profundidad en otras pláticas, pero la palabra diseño también es una palabra importante porque es una palabra que encontramos en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento encontramos la palabra diseño en el hebreo tavnith, así se dice, tavnith, y también se llega a traducir en algunas versiones en el español no solamente como diseño, sino como modelo, como semejanza o como similitud. Ahora, esta palabra diseño específicamente la encontramos en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, y te voy a decir un poquito qué estaba pasando. Ahora, te quiero recordar que el apóstol Pablo este momento que refiere precisamente Éxodo, cuando el pueblo de Israel es liberado por Dios y es sacado al desierto, y en el desierto pasaron muchas cosas buenas y malas, en el desierto se vio mucho lo que había dentro del corazón de los hombres, y entonces Pablo dice en dos ocasiones por lo menos que esas cosas les pasaron, les acontecieron para que nosotros podamos tener como que nos podamos apercibir, para que nosotros a quienes han alcanzado los fines de los tiempos podamos tener esos ejemplos, esas cosas que les pasaron y podamos meditar y considerarlas. Bueno, en esta ocasión la Biblia dice en Éxodo 25, luego lo ves tú en el verso 1, verso 2 y los versos que siguen, dice que Dios le habló a Moisés y le dijo que los hijos de Israel tenían que dar de sus propias posesiones, de todo lo que tenían que dar y además dar de corazón para construir un lugar. Un lugar que era el lugar donde Dios mismo se iba a manifestar, era un tabernáculo, era como una tienda de campaña grande, con especificaciones muy claras, en donde iba a haber un patio y donde iba a haber otro patio y donde iban a pasar muchas cosas buenas, pero sobre todo porque iba a ser allá en la antigüedad el lugar donde Dios se iba a manifestar. ¿Sí? Era el lugar donde Dios iba a hablar con su pueblo, el lugar donde el pueblo iba a poder ofrecer sacrificios a su Dios, y entonces iban a tener que hacer un lugar, ese tabernáculo, y el Señor les está diciendo que trajeran cosas, que trajeran pues piedras preciosas, que trajeran madera, que trajeran pieles, que trajeran muchas cosas para que pudieran construirlo. Pero para que Dios pudiera, como dice el verso 8, habitar en medio de ellos y manifestarse en medio de ellos, tenían que hacer las cosas exactamente como se las había mostrado Dios, exactamente conforme Dios se los había dicho y como Dios lo había diseñado. Verso 9 de ese capítulo 25 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y lo repite en el verso 40, mira y hazlo conforme al diseño que te ha sido mostrado en el monte. Ahí encontramos la palabra diseño y está diciendo el Señor que las cosas que Él había dicho que se tenían que hacer, cómo se tenían que hacer, y les estaba diciendo, ok, yo me voy a manifestar a ustedes, yo voy a estar en medio de ustedes, yo voy a hablar con ustedes. Sí, yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo, pero tienen que hacer las cosas exactamente conforme al diseño que les he mostrado. No sé si empiezas a entender de qué vamos. No sé si ya te das cuenta de que en esta tierra y en los cielos y en el universo hay uno que es el que realmente importa, que es nuestro Dios Todopoderoso, ¿sí? Después de que Dios les dice que tienen que hacer las cosas y que las hagan y que consigan todo ese material, les da especificaciones precisas de cada una de las cosas que comprendía el tabernáculo, y les habla de este lugar y del lugar santísimo, y les habla de la mesa, y les habla del lugar donde iban a ofrecer incienso, y les habla del altar, y les dice cómo tenía que ser, y no deja detalle.
O sea, se mete en cada uno de los detalles porque Él quería que las cosas se hicieran de la forma como Él quería. No era algo que el pueblo o que los artesanos o que los artífices iban a decidir. Era algo que Dios ya había decidido, que había diseñado y que le estaba diciendo que lo tenían que hacer conforme a ese diseño. Las maravillosas ideas que al hombre se les hubiera podido ocurrir en ese momento no interesaban, en ese momento no importaban. Las cosas no podían ser hechas, las cosas de Dios no podían ser hechas conforme al criterio de nadie, sino que se tenían que hacer como Dios las había mandado. ¿Okay? Las cosas de Dios no podían ser hechas a criterio de nadie, por sabio, por listo, por persona aventajada que pareciera, sino que tenían que ser hechas tal y como Dios las había mostrado. Era idea de Dios, era diseño de Dios, y Dios es el único que tiene derecho de poner las reglas para que su creación funcione como Él quiere, para que funcione perfectamente. Te voy a poner una foto hablando de diseño. Otra foto. Esta foto es la foto de una botella de plástico. Si te das cuenta, te estoy poniendo aquí la foto del diagrama de el diseño precisamente de una botella de plástico, una botella de PET, una botella de esas donde se van reciclando y bueno, se vuelven a fundir para volver a hacer otras botellas, etcétera, etcétera. Y date cuenta que todas estas especificaciones que tiene una botella, esta botella tiene especificaciones de alto, de anchura, tiene especificaciones, no sé si te das cuenta que en la parte de abajo hay así como muchos dobleces que parece como hace como una roseta o algo así. Tiene especificaciones en la parte de la boquilla, porque ahí está la rosca, porque ahí entonces se tiene que poner también el tapón, y entonces a la hora de poner el tapón, pues la rosca tiene que ser exactamente de la misma del tamaño correcto que tiene que ser y 1000 indicaciones. Te dice cuánto tiene que pesar, el gramaje, ¿por qué? Porque no puede ser demasiado pesada, porque si es demasiado pesada entonces hay un exceso de material, sale cara, no conviene. Si es poco material entonces va a salir demasiado suave y entonces se va a aplastar, o si no tiene estas cosas ahí como esos dobleces, pues no va a resistir la presión, va a explotar, en fin, en fin, en fin. O sea, date cuenta que aquí está hablando de detalles que una simple botella necesita para que se haga bien y para que funcione, o sea, para que no reviente, o sea, para que no se le salga el agua y para que sea aprovechable y para que sea económica, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de una botella de plástico que literalmente en México cuesta 2 pesos. Imagínate, hablando de las cosas eternas, si una botella que cuesta 2 pesos necesita para su diseño y necesita para su construcción y elaboración, necesita tantas indicaciones, tantas especificaciones, las cuales se tienen que hacer a rajatabla, se tienen que hacer de manera precisa, porque si no se hacen de manera precisa no va a funcionar y todo se va a echar a perder. Ahora imagínate las cosas que tienen verdadero valor. Imagínate las cosas que Dios ha hecho, los planes que Dios tiene contigo, que Dios tiene con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, para que funcionen bien, para que las cosas sean conforme a lo que Dios quiere que sean, para que glorifiquemos, que también hemos hablado de esto, a nuestro Padre que está en los cielos. Si una botella de 2 pesos requiere todas esas indicaciones y además se tienen que obedecer, cuanto más las cosas eternas, las que no se consiguen con dinero, las que se consiguieron al precio de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Te estás dando cuenta? Nadie, la opinión de nadie está por arriba de la palabra de Dios. La opinión de ningún sabio de este mundo, la opinión de ninguna persona, por peso que tenga, está por encima de las indicaciones de Dios. Las ideas que los hombres, las ideologías actuales que los hombres quieran tener e imponer, esas no pueden moldear tu vida, no deben moldear tu vida. ¿Por qué? Porque esas se alejan del diseño original de Dios. Y eso es lo que estábamos hablando hace rato, que debido a las influencias del mundo y a sus ideologías,
a las ideologías que dominan el pensamiento actual, el diseño original de Dios se está cambiando. Eso que Dios, y como lo designó Dios, como Dios quiso que fueran las cosas con respecto al hombre, con respecto a la mujer, con respecto al matrimonio, con respecto a la familia, con respecto a la vida cristiana, hoy en día se ha cambiado y ha llegado a ser, y llega a ser, y va a ser peor después, ofensivo a los oídos del mundo. Siempre ha sido un poco así. Por eso Pablo decía en ocasiones que el que quería ser amigo del mundo se convertía en enemigo de Dios, y lo contrario también era cierto. El que quería ser amigo de Dios se iba a convertir constantemente en enemigo del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre iba a pensar de él que era su enemigo, no porque lo fuera en realidad, porque Dios nos ha mandado que amemos a nuestros propios enemigos, ¿sí? Pero están en oposición, están encontradas, están peleadas a muerte. ¿Sí? Las ideas de Dios, los diseños de Dios están peleadas a muerte con las ideas de los hombres y con las ideologías de la humanidad actual, ¿sí? Y están peleadas a muerte. Y tú tienes que escoger unas u otras para edificar tu vida. Tú tienes que escoger o unas u otras para que tú puedas tener un matrimonio. Vas a tener que escoger. ¿Quieres las cosas como Dios manda? Tienes que hacer las cosas como Dios manda. ¿Quieres las cosas como Dios ha prometido? ¿Quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la gloria de Dios en tu vida? ¿Quieres la esperanza de la vida eterna? ¿Quieres estar perfectamente aquí y cuando te mueras estar listo? Bueno, pues entonces tenemos que hacer las cosas como Dios manda, exactamente, no con nuestro criterio, sino con el criterio de las Escrituras. Y nosotros nos daremos cuenta que el mejor de nuestros criterios se adapta perfectamente al criterio de las Escrituras. Las ideas, te decía, la forma de pensar, influyen, dan forma a la sociedad, dan forma a nuestros jóvenes, dan forma a la manera como nos relacionamos entre nosotros y como nos relacionamos con Dios. Y te anticipo, por si no te habías dado cuenta, que de entre los enemigos prácticos que de día en día amenazan la vida cristiana, la fe en Dios, la esperanza de miles de millones de almas, entre esos enemigos muy poderosos están las ideologías. Esas están activas y constantes, creciendo. Parece un enemigo al cual no hay quien se le pare enfrente. Parece un Goliat que sale de las filas de los filisteos y que no hay ninguno de los del pueblo de Dios que se le pueda poner enfrente para decir: tú no vas a blasfemar, tú no vas a hablar así en contra de nuestro Dios y en contra de nuestras leyes, las de Dios, las de nuestro Dios vivo. Tú no vas a hablar así. De veras, yo veo muy poderosas a las ideologías, veo muy poderosas a las ideas y veo poco fuertes a los cristianos, poco fuertes a los que tenemos la verdad. Y esta es la plática de hoy. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros podemos ignorar voluntariamente las amenazas de Satanás, pero también podemos estar apercibidos de ellas. Y el apóstol Pablo nos está diciendo que Satanás no gane ventaja alguna sobre ti. Si está hablando de ganar ventaja es porque esto es como una competencia, como una guerra, como algo que uno empuja y el otro empuja también. Y está diciendo que Satanás no gane ventaja, que no te gane terreno, que no ignoramos sus maquinaciones. Ignorar, el decir: ay, qué exagerados son estos, el decir: ay, ahora resulta que todo tiene que ver con Dios, que todo tiene que ver con Satanás, ahora resulta. Bueno, tú eres candidato efectivamente para ignorar lo que Satanás está haciendo alrededor tuyo, no te das ni cuenta. Pero el apóstol Pablo nos estaba diciendo que sí nos diéramos cuenta y que no ignoráramos sus ataques, que no ignoráramos sus maquinaciones. Y las maquinaciones precisamente son ideas. Las maquinaciones son estrategias que muchas veces no te das cuenta. Te están poniendo una trampa que tú no te das cuenta. ¿Sí? Las trampas no se ponen para que los pajaritos o para que los animales o para que las personas se den cuenta. No, se ponen de manera que no se dan cuenta para que caigan de repente en ellas. ¿Sí? Porque dice así también la Biblia: no se va a tender la trampa delante de los animalitos, ¿no? Como diciendo, pues si le estás diciendo, lo estás dejando ver la trampa, no los vas a agarrar. Bueno, pues efectivamente así es. Se están tramando ideas
se están haciendo, se están poniendo como minas enfrente tuyo, se están poniendo como lugares que se van a abrir y te van a tragar y van a tragar a los tuyos y no te estás dando cuenta y no nos estamos dando cuenta. Hoy, hablando de esto, te voy a dar una lista de ideas que originalmente se diseñaron y se designaron, o sea, el fin de estas, la finalidad de estas, era edificar a las personas, edificar al mundo en general, edificar a la iglesia en particular, edificar las familias y vivir, bueno, pues vivir en esa bendición que es estar con Dios. Pero estas ideas que vamos a hablar hoy, que tienen que ver con la familia y que tienen que ver con el matrimonio, porque es el tema que estamos tocando, aunque si te das cuenta todo esto se va hasta más lejos que la familia, se va a la sociedad, pero bueno, la familia como la parte más importante que nosotros debemos de proteger porque es la única forma de resistencia que tú tienes para con tus hijos. O sea, si tú quieres influir a tus hijos, si quieres influir a la juventud, lo tienes que hacer por medio de tu propia familia, para empezar. ¿Sí? O sea, la familia, como Dios quiere, es un foco, digamos, de resistencia contra los ataques. ¿Por qué? Porque ahí, ahí se respira otro ambiente, porque ahí se puede respirar el amor, porque ahí se puede respirar el compartir y muchas otras cosas que ya en el mundo ya no hay. Entonces, te voy a dar una serie de ideas para que te des cuenta cómo la idea original ha sido cambiada y ha sido reemplazada por otras ideas que son ahora dominantes en la manera que pensamos. Yo sé que el dominio de estas ideas no es exactamente igual en todos los países. En los países más avanzados tienen más fuerza las ideologías estas, aunque te vas a dar cuenta que tienen fuerza en tu país también. Tienen fuerza en el lugar donde tú vives y que poco a poco van metiéndose insidiosamente y van permeando las ideologías que de originalmente habían tenido otro significado y que tenían otra finalidad. O sea, cuando hablamos de Europa o hablamos de Estados Unidos, podemos encontrar que esto tiene más fuerza, pero eso no quiere decir que en México o que en Colombia no tenga fuerza. Ya tiene fuerza y está adquiriendo cada vez más fuerza. Y lo está adquiriendo por medio de los gobiernos, está adquiriéndolo por medio de gobiernos sin principios, de gobiernos que quieren darle a la gente lo que la gente pide y que no les interesa tanto el buen gobierno, ni les interesa tanto la familia, como otras cosas, como pueden ser la disque felicidad o el dinero o muchas cosas que se anteponen a los principios y a los verdaderos valores. ¿Okay? Y entonces, pues los gobiernos, por ser débiles, por no tener principios, por ser corruptos, pues ceden a todas estas ideologías y dan paso a ellas y entonces unos más, otros menos, van infiltrándose y te vas a dar cuenta de que lo que yo voy a hablar hoy, tú lo has oído antes y ya lo estás viviendo. Unos más, otros menos, pero ya lo estás viviendo. Una idea. El hombre es cabeza de la mujer. Piensa en la idea que te estoy diciendo. El hombre es cabeza de la mujer. ¿Es una idea bíblica? Sí. En los tiempos que vivimos, este pensamiento es ofensivo. Desde luego, pocas personas entienden lo que realmente significa y la verdad es que los religiosos han utilizado esta frase para someter y para muchas veces abusar de sus propias mujeres. Sin embargo, el principio y la idea es de Dios. El hombre es cabeza de la mujer. Hoy en día es una idea ofensiva y repulsiva. Los roles o los papeles que juegan el hombre y la mujer en su relación de pareja, en el matrimonio, son complementarios. Los hombres son de una forma, piensan de una manera, son de una forma físicamente, de una forma también mentalmente, y entonces funcionan muy bien para ciertas cosas, mientras que las mujeres funcionan muy bien y mucho mejor que los hombres en otras cosas, y en realidad para eso se hicieron, porque eran complementarios y así los diseñó Dios.
Los roles se definen dentro de un orden y pues se sigue un objetivo, y para lograr ese objetivo se necesita tanto lo que hace el hombre como lo hace la mujer, de la mejor manera como el hombre lo puede hacer lo suyo, y la mujer de la mejor manera como puede hacer su parte, sus roles. Hoy en día pensar que la mujer es ayuda idónea del hombre es sinónimo de poner a la mujer en segundo lugar, como si valiera menos. Esto va de la mano con el valor que tiene el servicio, o lo que es la palabra o la idea servicio hoy en día. La palabra servicio en el reino de los cielos tiene una connotación hermosa, pero la palabra servicio hoy en día es una palabra que a la gente no le gusta. Servir es algo que a la gente no le gusta porque lo ve como algo inferior, y de hecho pues es algo que por lo general es mal interpretado y mal llevado a la práctica, ¿sí? El hecho de que el mundo crea que el servicio es algo pues no deseable, no es algo nuevo. Aún en los tiempos de Jesucristo, él mismo dijo que en el reino de los cielos las cosas no iban a ser como en el mundo, porque en el mundo los que querían ser más grandes y los que se ponían por arriba de los demás se enseñoreaban de los demás, no los servían, sino que se enseñoreaban de los demás, les obligaban a que hicieran cosas por ellos. Pero en el reino de los cielos las cosas no serían así, sino que el que quisiera ser el mayor debía de ser el que más sirve, y para eso él puso el ejemplo, para eso él lavó los pies de sus discípulos, para eso él les sirvió, él les ayudó en todas las cosas, y constantemente dejó de dormir, dejó de comer, dejó de darse descansos por servir a los demás, por suplir las necesidades de los demás, y dijo que en el reino de los cielos así tenía que ser. Y si tú querías ver la grandeza de alguien en el reino de los cielos, entonces solamente te fijaras, además de que en sus frutos, como uno de ellos, el servicio a sus semejantes. Pero bueno, no nos sorprende que en el mundo se piense así. El problema es que las cosas que suceden en el mundo tienden a meterse cada vez más en la manera de pensar de la iglesia, ¿ok? O sea, lo que es desconcertante, digamos, hoy en día es que este pensamiento que es común en el mundo se va haciendo común en la iglesia, y entonces tienes que empezar a convencer a hermanos y a hermanas con textos bíblicos, con ejemplos, ¿para qué? Para que empiecen a entender que se tiene que servir al prójimo, entender que no tenemos que perder las buenas costumbres de servir a los demás, de hospedar a los demás, de invitar a los demás, de dar descanso a los demás, ¿sí? Y esto en la iglesia, ¿por qué? Porque no han visto la gloria del servicio, por así decirlo. No han visto a Cristo en el servicio. A Cristo, quien vino no para ser servido, sino para servir, y a quien nosotros debemos imitar en todas las cosas. Perdón. Muchos quieren autoridad y quieren resultados sin servicio. Imagínate un pastor, imagínate un hombre, un padre de familia. Imagínate una mamá con sus hijas. ¿Quieres autoridad y no lo sirves y no vives para servirlo? No va a funcionar, punto. En el reino de los cielos las cosas no son como en el mundo. Quieres ser mayor, quieres tener ascendencia sobre ellos, quieres tener fuerza sobre ellos, quieres tener autoridad. Bueno, esto te lo va a dar el servicio. Así es como son las cosas diseñadas en el reino de los cielos. En el mundo no. Otra idea más. La figura del padre o el patriarcado. Hablar de patriarcado inmediatamente produce como un ruido, como si hubiera un chirrido así en los oídos de muchísimas mujeres hoy en día. Solamente mencionar la palabra patriarcado. Inmediatamente patriarcado evoca la idea de la tiranía, de un tirano, de un dictador. Las sociedades patriarcales se consideran pasadas de moda, cosas del pasado, se consideran malas y opresivas para todos, y en especial para las mujeres. La figura con la familia, con la figura de un padre fuerte, proveedor y protector, hoy en día ya no es vista como algo digna de imitarse, es vista con malos ojos. La Biblia nos habla de los patriarcas.
Nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, de Jacob, de todos los hijos de Israel. Dice que eran patriarcas. Los hijos de Israel, bueno, pues estaban divididos por familia y el padre de las familias y se conocía como una sociedad patriarcal. La Escritura presenta a Dios como un varón y de hecho como un varón de guerra, como Señor de los ejércitos, como Padre eterno. Y como Rey de reyes, no como reina de, no sé, reina de corazones o príncipe de paz, no princesa. Creo que alguien tiene algún problema con estas cosas que estamos hablando. El concepto de Dios como un ente masculino se está cambiando hoy en día para dejar paso al concepto de la diosa, de la madre. Obviamente, las mismas religiones cristianas han contribuido a esta aversión hacia el concepto de la familia patriarcal y de Dios el Padre. ¿Sí? No solo las religiones han contribuido para que la idea de Dios Padre y para que la idea del patriarcal en general sea hoy mal percibida y sea confundida con tiranía y muchas veces que signifique para la gente exactamente lo mismo, las personas de este mundo, pues eso es como han contribuido también los hombres machistas, los hombres con sus comportamientos duros en sus familias, los hombres sin sentimientos hacia sus esposas, sin sentimientos y sin sus aprecios y sus consideraciones y con la forma de expresar afecto a sus hijos o a sus mujeres, machistas, abusadores, irracionales, borrachos, adúlteros. Hombre, pues eso ha contribuido a que la gente hoy en día, cuando escucha padre, cuando escucha patriarcal, pues entonces le venga la idea, una idea incorrecta. Pero, bueno, ¿y qué culpa tiene Dios de esto, verdad? Yo para empezar, yo soy un hombre. Y también soy padre. Y también soy hermano. Y también soy hijo. Soy varón. Y trato de ser lo mejor que puedo con las mujeres y con mis semejantes. Yo no soy responsable de las maldades que hayan hecho o que sigan haciendo otros hombres en su impiedad. Yo no tengo nada que ver con sus maldades. Yo no soy responsable por el hecho de ser hombre y aquellos también sean hombres, de ser uno con ellos. Para nada. Yo no soy responsable. Yo no tengo culpa de las maldades de los demás. Cada uno elige lo que quiere, cada uno elige y a tomar las decisiones que quiere tomar. Y si yo no soy responsable, imagínate Dios. Y si Dios dice que Dios es varón de guerra, es porque Dios es varón de guerra. Y si Dios dice que Él es príncipe de paz y no princesa de la paz, es porque Él es príncipe de la paz. Lo siento. El Señor nos hizo, Él nos creó, Él puso las reglas, Él nos ha dicho las cosas como son. Otra idea, el matrimonio. El matrimonio se ha redefinido. En esto de redefinir términos hay muchas cosas. En el pasado, en los gobiernos autoritarios, totalitarios, en donde la vida del hombre y de los hombres y de las mujeres dependían específicamente de lo que dijeran los dictadores o el Estado mismo, ¿sí? Como pasó con el comunismo y como ha pasado con otras dictaduras, tanto de derecha como de izquierdas, ¿sí? Bueno, se cambian los significados de las palabras, se redefinen. Eso es una de las cosas que se hacen. ¿Para qué? Para que entonces la gente empiece a percibir las cosas de forma diferente al cambiarlas de significado. Bueno, el matrimonio también no ha podido estar a salvo de eso y entonces se va redefiniendo. Por definición y por origen y por invención, porque Dios es el que inventó el matrimonio y nosotros lo podemos ver en el Génesis, cuando Dios inventa el matrimonio, inventa al hombre y la mujer con el propósito de que fueran uno, de que lo representaran a él, al haberlos hechos a su imagen y semejanza, y de que fructificaran y de que se complacieran entre ellos y que fructificaran y tuvieran hijos y que llenaran la tierra, etcétera, etcétera. Hay muchos propósitos que quiso hacer con el matrimonio, pero la idea original era esa fusión de dos almas, por así decirlo, en una, de un hombre y una mujer, al fusionarse tanto de una manera sentimental, emocional y física. Entonces los dos no serían más dos, sino sería uno, un hombre y una mujer. Él lo inventó.
Es el modelo original. Desde el origen fue así. Si él lo hizo, el hombre no tiene derecho a modificarlo, porque el hombre no lo inventó. Simplemente por eso. Si quiere imaginarse, si quiere inventar otro concepto, que lo haga. Ya lo ha inventado conceptos ahí que luego tienes que llenar ahí papelitos y tienes que llenar, por ejemplo, alguna forma en donde estás pidiendo trabajo, estás pidiendo un permiso, donde estás pidiendo entrar a otro país y no sé qué, y te preguntan acerca de tu cónyuge, te preguntan si es esposa, si no es esposa, pero si vive contigo, y le ponen nombres, ¿no? O sea, son conceptos que no es el concepto del matrimonio, son otros conceptos. Ok, si el hombre quiere inventar esos conceptos, ok, que los invente. Pero el matrimonio no se puede cambiar, no se puede redefinir. ¿Por qué? Porque el matrimonio desde el origen lo inventó Dios. Él dijo cómo iba a ser. ¿Sí me entiendes? Por eso nosotros necesitamos tener claras las cosas, necesitamos tener claros los principios. Obviamente nosotros como cristianos pues entendemos esto, o debemos de entenderlo, y además nuestro trato con los gays, con las personas homosexuales y con las personas que piensan de otro modo, tienen que ser el trato tal como lo es con las demás personas necesitadas de la gracia de Dios. Las personas necesitadas del perdón de Dios, personas perdidas, personas que están pues esclavizadas en sus vicios, en sus pecados, y no saben ni para dónde ir, no saben para dónde proceder, no saben qué hacer, ¿sí? Pero no solo los gays, también los adúlteros, pero también los borrachos, pero también los egoístas, los enojones y un montón de gente. Todos los que no están con el Señor, ¿me entiendes? Entonces nuestro trato con ellos es bueno, tiene que ser fraternal, tiene que ser el trato de aquellos que quieren que esas personas se salven, de aquellos que saben que Dios murió por ellos, que saben que Dios ha derramado lágrimas al ver tristeza, al ver miseria en ellos, y que puso los medios, que es el mismo Señor Jesucristo en la cruz, para que ellos se salven, sí, y nuestro trato con ellos y nuestro corazón debe de ser con ellos, así, claro, pero cuando personas, y muchas veces ni siquiera son ellos, son los que los manejan a ellos también, modifican las cosas y entonces hacen y inventan ideologías y las quieren meter a fuerzas, entonces nosotros tenemos que tener las cosas muy claras y debemos preservar y defender las ideas originales contra los ataques de la ideología. La idea original del hombre con su mujer, te decía hace rato, es que se complementaran. O sea, el diseño tenía que ver con que el hombre y la mujer se iban a complementar. No encontró, dice la escritura, no se encontró mejor compañía para el hombre, ni mejor creación que la mujer. Pues así tenía que ser, porque tenía que ser como parte de él mismo, porque se debían fusionar para ser uno. Tenía que ser como él y a la vez diferente. Esa unidad los haría fuertes, los haría completos para todas las cosas que se deben hacer en la tierra, para luchar, para criar, para vivir, para glorificar a Dios. Pero hoy el hombre y la mujer, lejos de complementarse y de ayudarse, compiten entre ellos para ver quién es más capaz. El feminismo radical ha logrado lo que se conoce como la guerra de los sexos. Una guerra, una competencia, una guerra real. No estamos hablando aquí de parábolas ni de figuras, es una verdadera guerra real. De modo que los sexos compiten entre ellos, el hombre contra la mujer contra el hombre. Sobre todo, las mujeres son empujadas y seducidas a tener que demostrar que son mejores, que son más valiosas y que son más fuertes que los hombres. Tienen esa, pues no sé, se sienten en la obligación de demostrar que son mejores que los hombres, se sienten en la obligación que demostrar que son más fuertes. Para eso te van a meter mil ideas con las películas, con las series, con los anuncios, con la literatura, etcétera, etcétera. Hoy en día a todos lados vemos la expresión mujeres empoderadas. ¿Quién ha escuchado esa palabra empoderada? Yo por 50 años en la vida la había escuchado y ahora la escucho todos los días muchas veces. O pensar que el futuro es femenino. Yo no tengo nada en contra de una mujer fuerte, valiente, decidida. Muchas veces las mujeres, de veras, mis respetos, porque tienen que agarrar papeles que los hombres no quieren tomar por ser pusilánimes, por ser cobardes, muchos hombres.
Pero el problema no es ese, o sea, está bien que la mujer sea fuerte, que la mujer sea decidida, claro que está bien eso, sí, pero el problema es la rivalidad, la competencia, lo que siembran en la cabeza de las mujeres y que no pueden escapar de esa rivalidad, que se sienten en la obligación de ser mejores y más fuertes. Imagínate qué presión le tiene que meter eso a las niñas, de que se sientan en la obligación de menospreciar a los hombres, en la obligación de ser más que ellos. ¿Quién dijo que teníamos que ser más o menos, mejores o peores? Se suponía que éramos complementarios, ¿no? Se suponía que uno sabía hacer muy bien unas cosas mientras el otro sabía hacer muy bien otras, y entonces uniendo fuerzas, realmente íbamos a ser fuertes. En este ambiente ha de ser muy difícil encontrar una pareja con la que puedas tener una meta común, digamos una familia. Yo doy gracias a Dios por tener a mi mujer, por haber tenido a mi mujer ya 30 años, y no quiero otra, créeme, porque hoy en día ha de ser muy difícil encontrar entre muchas mujeres, no sé, alguien que no sea tu rival, alguien que no sea tu enemiga, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo son, no se sienten que están a la altura de lo que el mundo espera de ellas. Esta presión acompaña a nuestras chicas, acompaña a nuestras hijas y a nuestras mujeres en marchas feministas, pintando obscenidades e insultos contra los hombres indiscriminadamente, generalizando y no haciendo diferencias. Cuando pintan en las paredes palabrotas como P y puntos suspensivos o asteriscos o C y asteriscos, yo les pregunto, ¿a quién se refieren con sus insultos? ¿A mí? ¿A sus hermanos? ¿A sus papás? ¿A sus hijos? ¿A quién se refieren en general? ¿A quién se refieren particularmente? ¿A quién les están diciendo todo eso? Una mujer bajo esas influencias no puede reconocer las virtudes de un buen hombre, de un buen padre, etc. Porque sería reconocer cosas buenas del enemigo. ¿Te das cuenta qué peligroso es? Un poco como si fueran traidoras a las causas feministas, como si fueran traidoras a la causa, como si estuvieran haciendo las paces o poniéndose del lado de sus verdaderos enemigos. Y esto es peligrosísimo para todos. Que haya una guerra, una rivalidad constante, que se le meta a las niñas y a las mujeres una rivalidad constante con los hombres, es peligrosísimo para todos, y en particular es peligrosísimo para las mujeres. Y quiero que tengas un minuto para pensar en lo que te estoy diciendo, para cuando te encuentres hablando con algunas de estas chicas y cuando tengas que hablar y decirles y tratar de decirles, tranquilas, no están haciendo las cosas bien, así no son, hay que hacer cambios, sí, pero así no, tengan cuidado, ustedes mismos no saben lo que están haciendo, no saben lo que están fomentando. ¿Por qué? Porque los hombres bajos, los hombres que se resientan, van a terminar atacando a las mujeres de peor manera, siendo provocados por esta guerra de los sexos, instituida por el diablo, la verdad. El hombre racional, el hombre respetuoso, el hombre humano, el hombre cristiano no va a ser el problema. ¿Pero qué? ¿Todos los hombres son respetuosos? ¿Todos los hombres son conscientes? ¿Todos los hombres son humanos y racionales? ¿Qué hay del bajo, del ruin, del resentido, del machista? ¿Qué va a ser de las niñas, de las chicas, de las mujeres inocentes con las que se desquiten los cobardes, los acomplejados y los maníacos? Casi nadie piensa en esto. La gente imita, obedece a los que los incitan. Van las chicas y se ponen su pañuelo verde en el cuello y jamás les han dado 3 pensamientos serios de lo que significa tener un aborto. El pañuelo verde significa que están en pro del aborto, significa que todo en contra de todo lo que se opone al aborto es malo, ¿sí? Y ahí se lo ponen, no saben lo que es, no tienen la edad, no, ni siquiera lo han considerado, están ahí influidas solamente, no se han puesto a pensar médicamente, científicamente, no saben. Y se lo ponen. Van y rompen a pedradas los cristales de un comercio, destruyen los bancos de un parque, rayan, no sé, con pintura, con insultos las paredes. Van, lo ven y lo hacen. Y lo hacen sin pensar. Lo hacen y gritan. Eso les hace sentirse bien, ser cool con sus amigas. No se dan cuenta que quienes las incitas, o sea, que quienes las están incitando no lo hacen por su bien. Para nada. Toda la ideología que hay detrás de todas esas marchas y de todo eso no están pensando en el bien de esas muchachas. ¿Qué de bueno puede traerle a las mujeres y a los hombres desconfiar y pelearse
unos contra otros. Además, esa competencia y esa guerra hace que los hombres y las mujeres no hagan equipo. Eso es obvio, creo que no hay que pensar mucho para entender eso. Si dos personas están opuestas y dos personas están pensando que son rivales, en realidad no se puede hacer equipo con tu rival. El hombre y la mujer hoy en día no buscan un mismo objetivo, un objetivo común para compartirlo a ambos. Aún las parejas que se juntan, muchos ni siquiera se juntan, muchos solamente tienen relaciones por ahí. Otras personas se juntan, otros se casan, pero no lo hacen con metas comunes, toman algunas metas pequeñas, metas como tener sexo nada más, o quizás compañía, o quizás para compartir gastos que no les salga tan cara la vida, pero aparte de esas metas comunes no tienen otras más importantes, no se ponen de acuerdo en si se casan o si tendrán hijos o cuánto tiempo van a permanecer juntos o si será hasta que la muerte los separe o si la enfermedad no podrá o si podrá o cómo va a ser. Cada uno jala para su lado, cada uno tiene sus propios objetivos. Se unen, aún en los mismos matrimonios, se unen llenos de competencia, de rivalidad, de sospechas y de recelos. Yo te pregunto, ¿realmente crees que esto va a funcionar? Bueno, ¿está funcionando? Yo veo que no funciona. Yo veo que los matrimonios no duran, yo veo que las chicas y las chicas se juntan 3, 2 años y después se separan y luego se vuelven a juntar con otros y peor y después al rato están tan llenos de cicatrices que ya no se quieren ni juntar y que ya piensan ya que mejor el amor de un perro y que con su perro, bueno, no tienen problemas y que más valen los animales que los hombres y bueno, olvídate, ¿sí? Entonces, ¿qué queríamos? Y todo por esta competencia. En las relaciones modernas no hay orden, no hay roles. O sea, los dos suelen hacer las mismas cosas, el hombre y la mujer. Que uno sirva al otro, ¿qué estás diciendo? Que uno sirva al otro, pero ¿en qué siglo crees que vives? ¿Y qué pasa? Bueno, pues en las relaciones de hombres y mujeres suelen darse los hijos, ¿verdad? Y cuando los hijos se dan, ¿qué pasa? Pues que la ideología también se ha metido y se ha metido terriblemente en contra de los hijos. La maternidad hoy en día es menospreciada. ¿Por qué? Porque el éxito y la felicidad se asocian a la realización profesional de la persona. O sea, decir que una mujer es exitosa es inmediatamente opuesto a que sea una madre contenta con 4, con 5, con 3 hijos, feliz, con sus hijos cerca de ella, sonrientes, contentos. O sea, esa imagen que quizás en el pasado pudo haber sido algo, hoy en día ya no es. El éxito y la felicidad se asocian con la realización profesional, alcanzar las metas que el mundo ha establecido como las que realmente valen. La maternidad es menospreciada. Y por lo tanto la crianza, porque la maternidad pues es lo mismo básicamente que la crianza. ¿Y qué pasa? Que la crianza es puesta en un lugar bajo. Que una mujer elija dedicarse a su casa, a su marido y a sus hijos es algo mediocre, anticuado y machista. Algo de qué avergonzarse. Y estas ideas presionan, empujan, hacen que nuestras chicas se sientan cohibidas de decir lo que piensan. Estas ideas vienen del exterior, no del Espíritu de Dios. Entonces, la maternidad se desprecia, la crianza se desatiende. Como no es algo importante, ¿quién lo va a hacer bien? ¿Quién va a leer? ¿Quién va a estudiar? ¿Quién va a decir esto es lo más importante de que la vida? Por ejemplo, un texto que ahorita me estoy acordando. Dice, y la mujer se salvará teniendo hijos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir muchas cosas buenas y ninguna mala. Pero quiere decir que la vida, entre otras cosas, que la vida la mujer la va a encontrar, que muchas cosas que la mujer no va a encontrar en ninguna otra cosa, que no la va a encontrar en la realización, ni en el dinero, ni en el sexo con 1000 hombres, ni la va a encontrar en nada, la va a encontrar solamente con sus hijos, solamente compartiendo ese don que Dios le ha dado de ser madre y que no se lo ha dado al hombre, ¿sí? Nos vamos a quejar los hombres contra Dios porque a nosotros no nos ha dado eso, que no nos ha dado ese sentimiento. Bien pudiéramos, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, porque Dios hizo las cosas de una manera.
Y porque Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando la mujer, por culpa del diablo, por culpa de otras mujeres, por culpa de otros hombres débiles, sin principios y malos y perversos, empieza a pensar que lo que Dios quiso para la mujer es malo para la mujer. Entonces encuentras eso, encuentras a mujeres sí con dinero frustradas, sí sabiendo muchas cosas, pero todas amargadas y tienen poder sobre los hombres y ya demostraron que son más listas que los hombres. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Sin embargo, el espíritu y el alma de muchas de ellas desearían haber tenido una familia. Ahora ya no pueden, porque ahorita ya se les pasó la edad, ya tienen 43, 45, 48 años y no pueden. Pero tampoco pudieron hacer una familia y ahora tienen tantas mañas, y ahora tienen tantas ideas, y ahorita tienen tantos vicios, que pues la verdad es que no van a encontrar fácilmente un hombre. Por lo menos no un hombre que quiera estar con ellos. O bueno, a lo mejor encuentran un hombre pues que se someta a todo lo que ella diga. También hay muchos de esos, ¿verdad? Y entonces a lo mejor pues ahí pueden hacer una pareja más o menos y llegar a viejos, juntos, quizás. ¿Sí me entiendes? Entonces, la crianza, te decía yo, la crianza se ha puesto en un lugar bajo, en un lugar que la mujer no tiene orgullo de decir yo soy madre de familia. Mi vida es para mis hijos, para atender a mi marido, para atender a mis hijos. Eso es lo que a mí me da felicidad, eso es lo que me hace a mí plena aquí con Dios, obviamente, como hablábamos al principio de la reunión. Pero no, ahora, nuevamente, yo pudiera no estar sorprendido de que el mundo piense así, pero a mí el problema que veo es que también esto se ve en la iglesia. También se ve a muchas mamás y a muchos papás que ya no están metiendo todo el corazón en la crianza. No se están dando cuenta que lo que tienen que hacer como una de sus prioridades es la crianza de sus hijos, es estar cerca de ellos, es acompañarlos, es proveerles, es darle todo lo que necesitan a sus hijos y a su esposa, y muchos padres no lo están haciendo bien. Y yo lo estoy viendo y veo a sus hijos y veo a sus hijas y los veo con vicios y los veo con jueguitos en la computadora todo el rato, siendo que son chiquitos, y los veo que no saben obedecer, y los veo que no saben divertirse, y los veo que tienen un montón de quejas. Y cuando yo veo eso digo, ¿y luego? No somos llamados a ser luz en el mundo, no somos llamados a ser diferentes. ¿Y me será esto un pueblo santo? ¿No dijo el Señor, santo, apartado, diferente? Claro que sí. Por eso ya no se pelea por los hijos. Por eso no hay quien se pare valientemente a defenderlos. Ya no estoy hablando tanto de los hermanos, ¿no? Yo creo que los hermanos escuchan algo de esto y se van a poner las pilas. Creo que los hermanos van a escuchar esto y van a decir, no, yo quiero revisar esto, quiero ver cómo están mis hijos, quiero ver cómo está mi esposa, cómo se siente, tenemos que hacer equipo, no vaya a ser que se nos esté metiendo el veneno, que se nos esté inoculando sin darnos cuenta un montón de estas ideologías. Pero en general, no hay quien se pare valientemente a defender a los hijos. La ideología actual hace sentir a los hijos, a los niños y a las niñas que sus padres los oprimen. Hacen que los padres no los puedan disciplinar y dirigir. Con el simple cambio en la idea de que disciplinar significa castigar con violencia, han logrado que muchos padres no sepan ya ni qué hacer. Solamente un cambio, disciplina, lo han cambiado por violencia contra los hijos, violencia, castigos violentos, ¿sí? Ahora, ¿realmente disciplinar significa castigar con violencia? Aquí es donde yo te estoy diciendo cómo la ideología, cómo los gobiernos, cómo los estados totalitarios, cómo las personas que nos quieren controlar, cómo el diablo lo ha hecho siempre, cambia los significados. De modo que ahora alguien va a decir en una reunión, no, lo que pasa es que los papás, las mamás, por favor, disciplinen a sus hijos. Ya no se atreve a decirlo en una reunión ahí donde están 1000 personas. No se atreve a decirlo. ¿Por qué? Porque ya tiene miedo que cuando va a salir de ahí lo va a estar esperando una patrulla y lo van a estar ahí metiendo porque tiene 20 acusaciones de que está mandando a los padres a golpear a sus hijos. ¿Realmente disciplinar significa castigar con violencia? Disciplinar significa instruir, significa enseñar, sí significa castigar, significa dar lecciones para que se logre aprender, ¿sí? Significa que se hagan
Cumplir las reglas de algo significa todo eso, pero no significa castigar con violencia, porque nunca en la disciplina se tiene que ejercer violencia, nunca en la disciplina de un hijo se tiene que ejercer nada ni exagerado, ni nada repentino, ni nada que se salga del lugar, nada que destruya. ¿Por qué? Porque la disciplina en general es algo que construye. Un muchacho disciplinado es alguien que puede llegar a alguien, una muchacha disciplinada en un deporte es alguien que puede llegar lejos, un muchacho indisciplinado en una disciplina, no sé, en la escuela o en un deporte, no va a llegar a ningún lado porque es un indisciplinado. Hay tenistas que son, por ejemplo, tenistas que son indisciplinados en su vida, ¿sí? Pero tienen un talento increíble, ¿no? Por ahí hay un australiano que tiene un talento increíble, pero es un indisciplinado, es un mimado, ¿sí? Es un caprichoso, no tiene disciplina y entonces, ¿qué pasa? Que puede quedarse jugando a los jueguitos el día antes del torneo y entonces se picó con los jueguitos de su computadora y después se dio cuenta que chispas ya eran las 3 de la mañana y a las 11 tiene un partido y entonces duerme poco y entonces llega no exactamente como tiene que llegar. ¿Y qué pasa? Pues que bueno, muchas veces gana, pero también pierde. Y no va a llegar a ser nadie como muchos otros gente disciplinada ha llegado a ser. ¿Sí me entiendes? Entonces, pues digo, discúlpame si me escuchas un día, pero así es la pura verdad y el tiempo lo va a dejar dicho. Y si la persona cambiara, bueno, pues entonces otra cosa, otro gallo cantaría. Pero si la persona no cambia, los mismos resultados van a ser y así han sido siempre. Disciplina significa mucho más que castigar y castigar violentamente. Imagínate. La ideología actual se mete donde no debe y quiero que me hagas caso. La ideología actual no quiere que ningún aspecto de la vida quede sin influencia. Hay un dicho por ahí que empezó hace siglos, o por lo menos hace muchos años, que dice más o menos que lo personal es político, o sea, que ya no existen tanto las cosas personales o familiares, sino que todo tiene que ver con la política, con la ideología. ¿Desde cuándo puede ser bueno que el Estado diga lo que un padre o una madre le puede enseñar a su hijo? ¿Desde cuándo puede ser bueno que un padre o una madre esté amenazado por el Estado con que le van a quitar a sus hijos si sale que lo que el Estado que no está cumpliendo exactamente lo que el Estado piensa o lo que la ideología piensa? ¿Desde cuándo eso puede ser bueno? Que se metan en tu familia, que se metan en la manera como tus hijos deben creer, o lo que deben de creer, o lo que no deben de creer, o lo que les puedes enseñar, o lo que no les puedes enseñar, ¿lo vas a permitir? Pero se está metiendo y se mete. ¿Desde cuándo un niño chiquito puede saber lo que es mejor para él? En cuestión de salud o de alimentación, de estudio, de orden y disciplina. Un niño va a escoger las golosinas, los dulces antes que las verduras. Un niño chiquito va a escoger el juego antes que el estudio. ¿Por qué? Porque él no puede ver lo que un adulto puede ver, lo que un padre puede querer para él. Un niño va a escoger el desorden antes que el orden porque es más fácil. Yo te pregunto, ¿cómo puede entonces un niño de 7 o de 9 años decidir y tener el derecho de cambiarse el sexo y empezar tratamientos hormonales antes de la pubertad para tal efecto? Bueno, pues en muchos países los padres de estos niños y niñas ya no tienen nada que decir y no pueden oponerse a ellos, porque en el momento en que se opongan, se los quitan y el mismo Estado les proporciona las hormonas, las inyecciones y todos los tratamientos para esa reasignación del sexo. ¿Qué no es diabólico esto? Destruir es fácil, ¿no? El diablo vino para matar, para robar y para destruir. Construir una vida con valores, con principios y con disciplina y constancia es difícil, pero destruir es sencillo. Y ante este panorama, esta clase de compromiso, estas relaciones tan frágiles que te estoy platicando, estas relaciones matrimoniales que no tienen nada que ver con el diseño de Dios, ¿cuánto tiempo va a pasar para que otra persona más interesante se cruce en el camino de uno de los dos cónyuges? Una persona más interesante que el que duerme contigo y el que va al baño y lo escuchas cuando va al baño.
¿Entiendes? ¿Cuánto tiempo va a pasar cuando no hay estos compromisos que el Señor siempre quiso? Cuando no hay esa unidad, cuando no hay esos roles, cuando no hay esos papeles, cuando no hay el ser complementarios, cuando no hay lo que Dios diseñó. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que otra persona se cruce y entonces pues eso se derrumbe por el adulterio? ¿Qué va a pasar cuando se presente la enfermedad? Porque muchas veces mientras está la salud, los cuerpos están bonitos y están tensos, bueno, pues entonces las cosas parece que están bien. Y cuando llegue la enfermedad, las enfermedades crónicas, supongo yo que el que está bien, el que no está enfermo, encontrará suficientes razones para irse y dejar morir al otro sin que se sienta demasiado mal. Claro que es así, porque la ideología apela a tu felicidad, apela a que tú hagas lo que tus deseos te llevan a hacer. La ideología no te lleva a darte por el otro, a darte por el enfermo, no. Entonces vas a tener que encontrar una excusa suficiente para que sin que te sientas demasiado mal, lo dejes morir. Uno de los dos se deprimió. Es algo que sucede hoy en día más y más. ¿Y sabes por qué sucede? Porque cada vez hay menos y menos de Dios. Por eso uno de ellos se deprimió. ¿Quién lo va a ayudar a salir? Un deprimido, perdona, es una carga pesada. Requieren de mucha atención, requieren de medicinas, requieren de que les obligues a tomar medicinas que ellos no quieren tomar, requieren de mucho tiempo, se tardan en salir, se encierran, se dejan morir. Hay que ayudarlos activamente. ¿Qué va a pasar en una relación de estas relaciones desechables, de estas relaciones que tienen fecha de caducidad? ¿Cómo pinta la vida con esta persona a tu lado? Y tú, mujer, que tienes tanto que hacer y toda la vida por delante, con un hombre deprimido ahí, con un hombre que lo ves que llora porque no sabe lo que va a hacer con su vida. Creo que no vas a tener más remedio que divorciarte si es que te llegaste a casar, porque como dirían muchas, esta situación no hay quien la aguante, o muchos hombres, esta situación no hay quien la aguante. Yo no me casé para esto definitivamente. No era el plan, no era esto lo que habíamos quedado. Es más, habíamos quedado que si alguno de los dos el día de mañana se quería ir, que lo hiciera con toda confianza, que lo hiciera sin preocupaciones, sin remordimientos. ¿En serio? Cuánta miseria y cuánta desorden. Lucas capítulo 12, versículo 54 al 56, ya vamos a acabar. Porque esto que estamos hablando es muchísimo. De cada uno de estos puntos se puede profundizar. Le puedes decir a la persona, si tú hablas con otros en algún grupo que tienes de discipulados, si tú hablas con otras personas en algunos grupos, como yo lo he hecho también, lo hice al principio, que simplemente nos juntábamos 4, 5, 6 personas y nos poníamos a discutir cosas de la Biblia y cosas importantes. A lo mejor cada uno de estos puntos se puede expandir. Si tienes un pastor o si tienes una persona que tú confías, le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Háblanos más de esto, o cómo podemos encontrar más de esto, o de este tema, o del matrimonio, o de los hijos, de la crianza, de lo que estamos hablando. Pero este punto que vamos a hablar ahora es como, ya para cerrar, son unas palabras del Señor Jesucristo. Dice así en Lucas 12, 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Ok, déjame te digo. El Señor Jesucristo aquí está diciendo una palabra fuerte, no es la que yo quiero usar ahorita, pero está aquí y tiene una razón, la palabra hipócritas, porque se la está diciendo a unas personas que en realidad no querían creer en Él. Eran unas personas que decían que estaban viendo milagros, que estaban viendo cosas que solamente el Cristo, el Hijo de Dios, solamente el ungido, aquel Mesías que tenía que venir, iba a hacer, pero no querían creer en Él. Y entonces le estaban diciendo, ¿sabes qué? A ver, muéstranos más cosas, a ver, muéstranos ahora esto, muéstranos ahora esto. Y entonces el Señor le dijo, ¿sabes qué? Son unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen suficiente para creer, pero no quieren creer. Porque tienen suficientes señales, pero no las quieren ver.
porque no quieren creer. Y por eso les dijo una palabra tan fuerte como es hipócritas, que Jesús te diga hipócrita, yo no quiero que me diga hipócrita, la verdad. ¿Sí? Entonces les dijo hipócritas, pero ahorita este no es el énfasis. Aquí el énfasis es que Dios, el Señor Jesucristo, le está diciendo que los hombres normal y naturalmente tienen la capacidad de ver los tiempos que están viviendo. Eso es lo que está diciendo. Y les dice lo natural, oye, ustedes ven las nubes que salen del poniente y luego dicen agua viene, o sea, va a llover. ¿Y para qué es bueno darse cuenta de que vienen las nubes del poniente? Porque va a venir agua. Y eso significa que a lo mejor se van a regar tus campos y entonces tienes que tener, sería bueno que estuvieran sembrados. O a lo mejor quiere decir que te va a agarrar la lluvia y es mejor que te guarezcas, es mejor que te guardes, ¿sí? O quiere decir, no lo sé. O a lo mejor tienes que poner la presa o la forma para poder recuperar agua y entonces hacer las prevenciones para el tiempo que viene. Y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor y lo hace. ¿Y para qué puede servir eso? Para muchas cosas también. Anticiparte a los tiempos, darte cuenta de los tiempos, tiene que ver. Es algo que te puede hacer tomar buenas decisiones. Es algo que te puede hacer vivir como Dios quiere que vivas. Y tienes la capacidad de hacerlo, de verlo. Y entonces yo te pregunto, ¿realmente no ves el peligro? Tú que puedes ver que las nubes vienen de allá o que las nubes vienen de allá o que viene un airecillo que ha cambiado de dirección, lo puedes ver. Las personas de campo lo saben. ¿No puedes ver los tiempos que vivimos? ¿Realmente no estás viendo el peligro? ¿No ves la amenaza que se está acercando? ¿No ves cómo se van amarrando las manos y la voluntad de los padres a quienes realmente les preocupa su familia? Toda esta miseria y todas estas ideologías perversas han provocado no solo que los hombres y las mujeres estén en competencia y en rivalidad, sino que se rompa la confianza entre los padres y los hijos. Ha provocado que los hijos miren con sospecha a sus padres y que los perciban como tiranos opresores, enemigos de intenciones dudosas que los quieren manipular. Y entonces se alejan de ellos con desconfianza, se alejan de las personas que realmente los aman y son atraídos y recibidos por sus verdaderos enemigos, por personas que esas sí son hipócritas, que en realidad no los aman, sino que los usan para sus fines ideológicos. ¿Pensabas tú que estabas a salvo o que estabas vacunado de las ideologías de este tiempo? No, no lo estás. Y tus hijos menos. Y solamente tenemos refugio en la palabra de Dios. Y si no lo haces y no volvemos a las ideas originales, a los diseños tal como Dios los creó, vas a ser absorbido, vas a sucumbir. Los padres son los enemigos. La autoridad es opresión. El servicio es maldición. El gobierno va a poder decirte lo que puedes creer y lo que no. Lo que puedes hacer y lo que no en cuestiones familiares, bajo pena de algún castigo, por no someterte a la ideología imperante. ¿Quién va a defender los principios, los orígenes, el diseño, los fundamentos? ¿Quién los va a defender? Nosotros los tenemos que defender. Nosotros somos, dice la Escritura, depositarios de la verdad. Nadie más lo puede hacer con efectividad. Solamente los cristianos que creen en el Dios Todopoderoso, solamente los cristianos que consideran la Escritura, la palabra de Dios, como la única regla, como lo único realmente y completamente verdadero, lo podrán hacer, podrán enfrentar toda esta amenaza. Si no, no lo vas a poder, o sea, te va a arrollar, o sea, es como si viniera una ola gigantesca y que tú crees que tú si te agarras bien te vas a sostener. No te vas a sostener, te va a llevar, te va a cubrir, te va a arrancar de donde te agarras. Si es que no te agarras de Cristo y de su verdad. Y espero que como Cristo le dijo a su generación, espero que te des cuenta de los tiempos que estás viviendo. Ahora, nosotros lo vamos a defender. ¿Tú lo vas a defender? ¿Te unes? ¿Tú te quieres unir a la defensa de la verdad? ¿Te quieres unir al cristianismo? Dios es lo que buscas, Dios es lo que quiere. Obviamente que a ti te conviene, pero sin embargo es el único camino en el que puedes estar a salvo aquí y en la eternidad. Y además, no
¿No sientes indignación de ver pisoteados los principios de Dios? ¿No sientes indignación de ver pisoteada la dignidad de la mujer, de ver pisoteada la dignidad del hombre, del matrimonio y de las ideas buenas que siempre Dios ha tenido con los hombres, del servicio como Dios nos amó y nos sirvió a todos nosotros y también a los que lo están hoy en día blasfemando? También a ellos les sirvió y también para ellos proveyó un camino. ¿No te da indignación que traten así a las cosas santas? ¿Cómo lo vamos a defender? Ciertamente, no vamos a agarrar las metralletas, no vamos a agarrar los cuchillos y a degollar a los que estén en contra de las ideologías de la Biblia, de las ideas originales y de las ideas de los diseños. No, no vamos a hacer eso, no creo que ese sea el camino, ¿sí? Más bien, tendremos que ser nosotros en nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras obras, como decía, que habíamos sido creados para buenas obras, las cuales habían sido preparadas de antemano por Dios, para que anduviéramos en ellas. O como dice Romanos capítulo 12, no te dejes vencer por el mal, sino vence con el bien el mal, con matrimonios que inspiren, que demuestren que los principios y las reglas que Dios ha puesto son las correctas, las que funcionan, los que dan felicidad al hombre, a la mujer y a los hijos. ¿Cómo van a tener que ser de ahora en adelante tus relaciones familiares? Para poder contrarrestar toda esta avalancha, esta ola de maldición. ¿Cómo debe de ser tu matrimonio, el cual has escogido tener, el cual tú escogiste a tu mujer y tú escogiste a tu marido? Nadie lo escogió por ti. ¿Cómo tiene que ser tu matrimonio? ¿Cómo tienen que arreglarse las cosas para que puedas contrarrestar todo esto? ¿Cómo tienen que ser las relaciones entre padres e hijos y padres? ¿Cómo deberán modificarse la vida y el amor entre los hermanos en las iglesias, dejándose de chismes, dejándose de juicios de unos contra otros, de peleas infantiles, de competencias, de ver quién tiene el mayor lugar? ¿Cómo tendrán que ser las relaciones entre los hermanos de fraternidad, de amor, de temor, de servicio, de apoyo, de soporte, para que el mundo vea y conozca que por esto somos discípulos, porque nos amamos, que somos discípulos de Cristo, a quien deben ellos también seguir, amar y obedecer? Amén. ¿Cómo deberá ser tu vida, tus relaciones, tu familia? ¿Cómo tienes que portarte? ¿Cómo tienes que ser de ahora? ¿Cómo tienes que buscar de ahora en adelante al Señor? Ahí están los tiempos, ¿no los ves? ¿No los veías? Ojalá y ahora los veas. Ojalá y veas lo que viene, porque viene. No te creas que vienen tiempos de paz y tiempos de tranquilidad. No, no vienen tiempos de paz y de tranquilidad, por lo menos no en el alma, por lo menos no en el espíritu. Entonces, pues toma precauciones. Si va a llover, pues guárdate. Coge ropa para que te cubras. Si va a hacer calor, pues coge ropa para que puedas pasar el calor. Agarra y coge un lugar donde haya sombra, algo donde puedas refrescar. Llévate agua para que no te deshidrates, ¿verdad? ¿Ves lo que viene? Toma las precauciones. Nuestro refugio es el Señor. Él es nuestra fortaleza. Él es el único lugar donde nosotros nos podemos guarecer y donde nosotros podemos ser lo que Él realmente quiere que seamos. Padre, gracias por tus palabras. Gracias por tu exhortación y gracias por tus ideas. Gracias por advertirnos de las cosas que vienen, Señor. Gracias por darnos fuerza, por darnos propósito. Ayúdanos a hacernos unos, a amarnos, Señor. Ayúdanos a que tu iglesia se haga una y sea fuerte, para que unidos podamos hacer algo contra un enemigo que es muy superior a nosotros, pero no superior a ti. Padre, ha salido Goliat de entre las filas de los filisteos y ha blasfemado tu nombre. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que no lo permitas y que tengas nuestras vidas y la vida de los que están escuchando para que esto no siga y no suceda así, Señor. Padre, no queremos apreciar nuestras vidas más allá de lo que te queremos y amamos a ti, como dice el Apocalipsis, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si eso fuera necesario, Señor, yo quisiera que tú hoy pusieras a la gente enfrente de estas ideas, Señor. Enfrente de esto que tú dijiste a tus discípulos y a tus seguidores y a la gente que te quería seguir,
que si alguno no quería tomar, no estaba dispuesto a tomar la cruz y a caminar detrás de ti, que no podía ser tu discípulo, que no se hiciera a las ilusiones. Padre, te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo envuelva todas estas palabras, las llene como que las unja, Señor, para que se queden en el corazón de todos los oyentes y de todos aquellos que después oirán. Sobre todo, Señor, que de nosotros puedas tener un pueblo que elegiste y un pueblo que lo quieres hacer distinto y que lo quieres hacer como la niña de tus ojos y que lo quieres apreciar y que lo quieres guardar y que quiere que refleje, que quieres que refleje tu gloria y que refleje tu bondad admirable a los que no te conocen, Señor. Padre, que nadie malinterprete mis palabras, Señor. Que en nuestras palabras y en mis palabras, Señor, pueda haber amor por los perdidos, sean de la ideología que sea, Señor, pero que pueda haber, Señor, entre nosotros guerra contra la ideología, contra las ideas y contra todos aquellos que están detrás de las ideas, no como quien tiene un enemigo de carne y sangre, sino como quien tiene enemigos espirituales, huestes, principados, como también está escrito. Te pedimos que tú balancees esta plática, Señor. Te pedimos, Señor, que tú la uses y que tú tengas misericordia de nosotros para que cuando venga el día malo, todos los que estamos hoy escuchando esto, podamos tomar la decisión y estar firmes cuando todo haya pasado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, de todo corazón. Amén, Señor. Gracias. Muchas gracias por estar. Gracias por poner atención y, y pues nada, llévatelo, ponlo en obra, abre tus ojos y verás a muchos enemigos, pero también verás que el que está con nosotros es mucho más grande y muy superior a los enemigos. Ojalá y puedas ver a Cristo sentado en el trono todopoderoso como necesitamos verlo. Que Dios te bendiga mucho y si Dios quiere nos vemos aquí la próxima semana. Cuídate. Bye.